Señores, buenas tardes. Encantadísimo de estar con ustedes en esta hora de consuelo, espacio que muy generosamente doña Consuelo de Pradel le cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, quien les habla el doctor Castillo Pantaleón. Usualmente junto con el doctor Armando Armenteros, tiene este privilegio enorme de estar con ustedes los viernes analizando los temas de la convivencia obligatoria de los dominicanos con sus vecinos inmediatos con quienes compartimos la isla Haití, de quien recibimos mucha migración. Y el programa de hoy, en el programa de hoy vamos a prescindir de todo lo que es el seguimiento de la actualidad de aquel lado de la frontera, porque esta semana estuvo muy presente el tema haitiano de manos de las autoridades recién electas. Y vamos a hacer un programa también que va a ser muy explicativo en relación con ciertas declaraciones, ciertas posturas que ha asumido un funcionario de designación polémica, que es el señor Wilfredo Lozano. Pero primero, lo más importante, las declaraciones dadas por el presidente Abinader en una entrevista que, sin haber sido anunciada previamente, fue casi una sorpresa. Fue transmitida por el muy conocido canal de noticias CNN en español, de la mano del periodista Camilo Egaña. Entonces yo quería, por favor, pedirle al control que nos coloque un fragmento de unos 2 minutos de esta entrevista para hacer algunos comentarios y poner en contexto lo que el presidente de la República ha declarado al ser preguntado por el periodista Camilo Egaña. Adelante. La discriminación. Que tenga usted boca de santo, porque los dominicanos aquí no. Déjeme deslizar esta opinión. Esta señora fue víctima de discriminación y ella dice que el racismo dominicano no es blanco contra negro, es negro contra el mismo negro. Es la opinión de esta señora. Le pregunto esto para dar paso a algo que me llama mucho la atención cada vez que voy a su país. ¿Qué se puede hacer con los haitianos para por fin regularizar a los haitianos? Hay gente que pide un muro en la frontera con Haití. ¿Qué hará su gobierno por los haitianos? Bueno, Camilo, mi gobierno va a ser por los dominicanos. Por ello es que yo tengo que trabajar. Y por los haitianos en República Dominicana. Bueno, aquí lo que tenemos es que nosotros cumplir la ley. Los haitianos que vienen a República Dominicana tienen que venir con un permiso de trabajo y cumplir con la ley. Después que terminen ese trabajo tienen que volver a su país. Pero lo que nosotros vamos a hacer es cumplir la ley de migración como lo cumple cualquier país, como lo cumple Estados Unidos, como lo cumple México, como lo cumple cualquier sociedad organizada. Ahora, de que nosotros tenemos que trabajar juntos para que aspectos en la frontera puedan mejorarse, como el tema del trasiego de contrabando, así como también de narcotráfico, como también de luchar conjuntamente con la criminalidad y también el paso ilegal de haitianos. Tenemos que trabajar juntos, pero trabajar juntos sabiendo que somos dos países que compartimos una misma isla, pero que mi trabajo es por los dominicanos y por ellos es que yo tengo que tener los objetivos y mejorar la calidad de vida. Siempre tratando de manera internacional de trabajar y de ayudar a Haití, que es un país que ha tenido muchas complicaciones históricamente y que necesita organizarse entre ellos y desarrollarse. Presidente, antes de ir a la publicidad, me robo 2 minutos a la... Bien, vamos a darle una lectura a esta entrevista. Resulta claro, ostensible, que esta entrevista se manejó con unos niveles de discreción de parte del gobierno dominicano. Es decir, cuando las entrevistas que son parte de las herramientas comunicacionales con las cuales los presidentes pues llegan a la población, satisface el interés general, en este caso una cadena noticiosa de mucho prestigio, de mucha penetración en toda Latinoamérica, de corte muy liberal, porque CNN también es una herramienta de propaganda con una línea política muy definida y que fijó posiciones
de parte editorial y de parte de los comunicadores y periodistas, con una línea informativa clara, que a veces es confrontacional en distintos escenarios. En el caso de la política norteamericana está claro que CNN es una herramienta comunicacional de propaganda del Partido Demócrata y que es muy ácida contra el régimen que gobierna los Estados Unidos, que es el del presidente Trump. Está claro, por lo tanto, también con respecto al tema haitiano, CNN tradicionalmente ha asumido una postura que se inclina a la visión del Partido Demócrata liberal, de los Clinton, etc. Entonces, la entrevista, por lo tanto, fue manejada como una dirección, o se le presume una dirección. Pero el gobierno dominicano, evidentemente, no se niega a la entrevista, la primera entrevista para una cadena internacional, que da el presidente Abinader, y entonces esta entrevista, los periodistas dominicanos no estaban enterados de ella. En el minuto 15, apenas la segunda pregunta de la entrevista, el señor Camilo Egaña, es algo que se le ha escapado a los medios de comunicación, porque eso está en el minuto 15,6 y dura apenas una fracción. Cuando el control master lo coloca, ya esa fracción de segundo ha pasado antes. ¿Quién es que hace esa pregunta? Camilo Egaña dice: hay una pregunta que quiero hacer, que lo hace una señora que se llama Ana Belique. Él dice el nombre de la persona que hace la pregunta, utilizando como instrumento o canal CNN, es decir, donde no llegaron los periodistas dominicanos, llegó Ana Belique primero. Es una emboscada, está claro. Pero entonces, por el tema del delay, es decir, el retraso, la latencia de la señal satelital, pues en ese delay, entre una cosa y otra, el presidente y el entrevistador, cuando uno habla, el otro está hablando, y cuando llega el retorno, se vuelve un lío, y por eso es tan caótico el inicio de la entrevista. Y el presidente, obviamente, afortunadamente, entre una cosa y otra, pues el entrevistador Camilo Egaña pierde el factor sorpresa y de posible interés de colocar la respuesta presidencial en la línea del interés del grupo en el que se inscribe la línea comunicacional. Si es posible, podemos en el control master, colóquenlo en el minuto 15,4 para que se escuchen esas primeras palabras. El minuto 15,4 para que nos dé tiempo. Adelante. Digo que tiene usted un trabajo hercúleos encima. Va a ser difícil, la verdad. Lo sé. Esta opinión es de Ana María Belique, que es una mujer de origen haitiano, víctima de la discriminación. Ya, córtalo ahí. Que tenga usted voz. Este es el contexto. Esta pregunta viene, pero ya viene de retorno la respuesta, el cierre de la respuesta a la pregunta anterior, y por eso, cuando él empieza, esta pregunta viene de Ana María Belique, se monta delante del otro y se arma la situación caótica. Bien. ¿Quién habla entonces de discriminación? ¿Quién pone en la boca de CNN eso que no es un problema en la República Dominicana? Pues Ana María Belique. ¿Quién es la señora Ana María Belique? La señora Ana María Belique, que tiene evidentemente, es un instrumento de esa línea estratégica de geopolítica de presiones al Estado Dominicano. Una señora haitiana que tras el nombre de una supuesta entidad que se llama Reconocí.do, incluso pide fondos, tiene su página de internet. Es una persona que tiene un problema de identidad, puesto que aquí su caso no es único, de muchas personas que tienen problemas de identidad, utilizaron o fueron declaradas con documentos que no le correspondían, y esos problemas de identidad, bueno, pues ella es una persona con mucho talento, una mujer muy locuaz, pero ella está en el espectro de personas que tienen ese tipo de problemas, y entonces a través de Reconocido, que tiene su página de internet, pide fondos, porque le puede dar donaciones con tarjetas de crédito, Mastercard o Visa o PayPal, pues vive montada sobre la ola de acusar a la República Dominicana, país en el que ella ha vivido toda su vida,
en el que ella ha logrado una figuración digna de mejor suerte, en el que el país en donde ella se ha desarrollado vive acusando de cuantas cosas hay. Digo, no me imaginamos si ella quiere ser cualquier cosa menos haitiana. Ella habla de discriminación, pero ella se siente, parece avergonzada de ese origen. Ella prefiere ser cualquier cosa menos haitiana, pero los racistas somos los dominicanos. Entonces, bien, la pregunta obviamente es equívoca y el entrevistador no sabe qué decir. ¿Qué va a hacer usted con los haitianos? Entonces, ¿qué pasa? La estrategia, fueron por lana y salieron trasquilados. Y el presidente, ¿qué le dice? Yo soy el presidente de los dominicanos. Es el presidente Luis Abinader, con la banda presidencial de la República Dominicana, quien ganó en primera vuelta votado por los dominicanos. Entonces, la respuesta de Abinader, vamos a desmenuzarla. Lo primero, él dice, bueno, yo he gobernado, o he venido a gobernar para los que me eligieron, para el pueblo dominicano. Y con respecto, le dice el entrevistador, bueno, pero es con los haitianos en la República Dominicana. Entonces él dice, bueno, lo primero, que los haitianos deben de cumplir con la ley. Eso es lo primero. Los haitianos tienen que en República Dominicana cumplir con la ley. Y después él todavía insiste más, la ley de migración tiene que cumplirse. Es decir, usted desde el ángulo de la ilegalidad, usted no puede estar exigiendo derechos. Yo violo la ley, pero violarla me da un derecho. La ilegalidad no genera derechos. Y entonces él inmediatamente después dice, bueno, los haitianos, con el tema migratorio, los haitianos que vienen a trabajar, una vez termina su contrato de trabajo, deben de volver a su país. Fueron por lana y salieron trasquilados. Entonces, lo que esperaban que el presidente Abinader, que ya no es el candidato, él es el presidente, él tiene que administrar esto. Un país lleno de problemas. El presidente Luis Abinader le ha tocado una de las etapas más difíciles. Entonces, toda esa cháchara que impulsa esa agenda que intenta forzar una absorción en la República Dominicana del problema haitiano. Ese hombre no está en eso. Apunten para otro lado que se le peló el billete. Eso es lo que significa. Y él señala, Haití y la República Dominicana son dos países distintos. El presidente dice, nosotros vamos a ayudar a Haití, pero desde el ámbito internacional. Señor, este comité, eso es lo que viene diciéndole a los políticos. Felicitación al presidente Abinader. No vamos a asumir que es porque nosotros lo decíamos ni que nos hizo caso. A nosotros no nos interesan vanidades, ni tampoco reivindicar. Él está haciendo lo que... No. Es que ese es el punto de vista. Lo importante no es que nosotros lo hayamos dicho, sino que lo está diciendo el presidente recién electo. Se ayudará a Haití, pero desde el ámbito internacional, porque Haití es en gran parte responsabilidad de la comunidad internacional. Y después él dice, en la parte final, eso duró 2 minutos, miren cuántas cosas dijo ese hombre en 2 minutos. Y Camilo Egaña, el periodista, la emisora CNN, como que eso no era lo que querían oír. Dice él, Haití y los haitianos tienen que organizarse entre ellos y desarrollarse. Tienen que organizarse entre ellos significa que Haití tiene institucionalmente que fortalecerse. El presidente Moïse no ha querido hacer elecciones, las ha abortado, anda gobernando por decreto. Ana María Belén no está reclamando eso ni la comunidad internacional, y CNN dijo, ¿qué vamos a hacer para fortalecer la democracia? ¿Qué colaboración se le va a dar para que ellos organicen elecciones? No. ¿Qué usted va a hacer con los haitianos en la República Dominicana? O sea, nos endosan al problema. Y el presidente Abinader, de una manera, él no es un político con un discurso demagógico, un orador populista. Es un empresario, se expresa muy bien, pronuncia muy bien, tiene una buena postura, pero incluso el lenguaje corporal de él estaba un poquito rígido. En algún momento le dice que porque usted no se sonríe, obviamente él accede a la entrevista, pero él no sabe qué camarona le traen. Y fíjese lo que pasó más adelante. Ese no es el tema de lo que queremos tratar hoy, pero más adelante
Le preguntaron por China y él dijo, no, privilegiamos la relación con nuestro socio tradicional en el país donde hay una cantidad de población significativa de dominicanos, Estados Unidos. Y China siempre, todas las inversiones, pero nunca en lugares estratégicos. Ese mismo día, un tuit de CNN dijo una cosa distinta y tuvo que salir el canciller dominicano con otro tuit, llamando la atención de que eso no era lo que había dicho el presidente dominicano. O sea, era una encerrona desde ese medio de comunicación noticioso. Felicitaciones por el manejo dado por las autoridades, las respuestas dadas por el presidente Abinader muy atinadas, muy atinadas. Se salió de esa trampa y dijo las cosas que tenía que decir. Sin ningún tipo de emoción, él lo dijo: yo soy el presidente de los dominicanos. A los haitianos que cumplan con la ley, se cumple su contrato de trabajo, regresen para su país y organícense allá. Y lo ayudaremos desde el ámbito internacional. Cerrado el tema. Cambiaron de una vez de tema más rápido que de carrera y llamaron anuncios. Busque la entrevista y confirme lo que es esa óptica del análisis que le hemos dado. Pero nosotros quisimos empezar por ahí para poner en contexto otras declaraciones que se producen en esta semana. El martes, el Listín Diario y varios medios recogieron unas declaraciones del recientemente designado director del Instituto Nacional de Migración, el señor Wilfredo Lozano. Vemos unas imágenes por ahí. Ese señor, un distinguido sociólogo, profesor, él dijo en esas declaraciones que están en el listín, no las estamos inventando, y la voy a leer literalmente. Dice que durante su gestión él reforzará, Wilfredo Lozano, reforzará la Ley General de Migración, que tiene aspectos que requieren atención. Y dice, entre comillas, el Listín Diario: necesitamos tomar el toro por los cuernos. Por ejemplo, la ley solo contempla el ingreso formal de trabajadores temporeros. Por tanto, necesitamos articular respuestas para una entrada ordenada. En primer lugar, eso no es así. La ley de migración tiene hay dos macro categorías: residentes y no residentes. Y entre los no residentes hay una enorme cantidad de subcategorías migratorias. Todo lo demás, estudiantes, todo eso tiene su subcategoría migratoria. El que viene a trabajar, viene a trabajar. Pero él dice, no, la ley hay que cambiarla, que él la va a reforzar. Yo quisiera saber cómo piensa él hacer eso, siendo director del Instituto de Migración, porque eso no le corresponde entre sus funciones. Pero él señala también que para los trabajadores haitianos entren documentados al país, tendrá que tocarle, el gobierno dominicano va a tener que tocarle las puertas al gobierno haitiano para que los dote de documentos. Es decir, que el gobierno dominicano es el que tiene que presionar al gobierno haitiano para que le dé papel a su nacional. Y había que preguntarle a este distinguidísimo sociólogo cómo pretende él que se salvaguarde el principio de no intervención, porque eso es un tema de política interna, de competencias de las autoridades haitianas. El gobierno dominicano no puede ir, el presidente Abinader no puede ir del señor Jovenel Moïse: mire, déle cédula a los haitianos. Es una responsabilidad. Eso no le corresponde al gobierno dominicano. Eso sería un atrevimiento. Entonces, dice también esa reseña que salió el martes en el listín, que él consideró que el reglamento de la ley de migración debe ser modernizado para que se traduzca funcionalmente lo que aplica la ley. Déjeme decirle, él está vinculado a unas propuestas de reglamento de la ley de migración. Ese señor que está ahí, él está vinculado a una propuesta que no fue el decreto 631-11, que prácticamente lo que hacían era desguazar la ley y volverla inoperante. Ese reglamento fue preparado por una cantidad de juristas. Él no es abogado, es lo que es sociólogo, con un gran currículum, pero él de leyes no sabe. Juristas que hicieron un trabajo muy concienzudo, y cuando ese proyecto se fue, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo nombró una comisión de 14 juristas para revisarlo y no le cambiaron una sola coma. Pero este señor, que no es abogado, él dice que él va a cambiar, que él va a reforzar la ley y que él tiene que modernizar también el reglamento. Entonces dice también esa información que en conjunto con su equipo, que comprende la institución, es decir, el Instituto Nacional de Migración,
buscarán iniciativas para generar controles, que él va a buscar las alternativas para generar los controles y gobernar la migración. Eso está entre comillas, son declaraciones textuales, según el Listín Diario en su edición del martes pasado. Y para que no solamente queden en denuncias las cosas. Ese señor, el muy distinguido sociólogo, él también dice, con respecto, porque él pasó a referirse a la sentencia 168.13, que él la acata, pero que no la comparte. Atención. Esa sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en el año 2012, por cierto, sentencia que se basó para extender intercomunis sus efectos en una encuesta nacional de migrantes. Es decir, para decir, bueno, el caso de la señora Juliana de acuerdo a la encuesta nacional de migrantes es un caso generalizado que afecta a una enorme cantidad de personas y por lo tanto esta solución que le vamos a dar servirá intercomunis para aplicarse a todo caso similar, es decir, unos efectos extensivos para situaciones similares. Esa fue la consecuencia jurídica, pero la base es ese instrumento que se llamó Encuesta Nacional de Migración, atención, que había sido realizado en el año 2012. La sentencia, el 2013. Y entonces él dice en esas declaraciones que en otras páginas de internet, otras entrevistas anteriores, que cuando el Tribunal Constitucional dio esa sentencia basándose en esa encuesta nacional de migración, no contó con la información precisa. Es decir, le echó tierra. Dieron esa decisión basándose en una encuesta que no es una información precisa. ¿Ustedes saben quién hizo la encuesta nacional de inmigrantes? Quédense ahí y vamos a seguir. Ustedes se imaginarán quién la hizo, ¿verdad? O sea, él le echa tierra a una cosa que adivinen quién fue que la hizo. Bien, el señor Lozano, lo primero es que habría que recordarle cuáles son sus funciones como director del Instituto Nacional de Migración. Él no es director general de migración. Él no es ministro de Interior. Él no es el Congreso Nacional. Él no es el canciller de la República. Y él tampoco es presidente de la República. Y tampoco él está por encima del Tribunal Constitucional. Pero en sus declaraciones, que son un primor, él se coloca por encima de todas las demás instituciones del Estado. Él define cómo que se van a hacer las cosas. Yo me imagino que al Achú, el nuevo ministro del Interior, que vaya y le bese la mano, Juan Manuel Rosario, tú que estás en Interior Policial de Viceministro, ve y besa la mano, Sion papá, al canciller antes de ejercer sus funciones, porque él dice, bueno, es que él va a ocupar, que él lo que lo está mandando a gestionar frente al gobierno haitiano, que le den documento a los haitianos. Roberto Álvarez es subalterno de este señor y el presidente también. Y me imagino que en la edición de la Constitución, porque le estaría por encima de eso, que dice que la política exterior la dirige el presidente de la República, también se pasó eso por las piedras. Y el Congreso, no importa lo que diga la ley, el que sabe aquí es ese señor. Señores, digan ustedes en sus casas qué ustedes piensan de eso. No voy tampoco a hacer un ejercicio aquí de eso. No vale la pena que uno lo califique eso por su propio peso. El señor Lozano, ese distinguido sociólogo, es muy conocido en el país porque él tiene, como les dije, una larga trayectoria académica. Él es el principal realizador de encuestas y estudios que están hechos a la medida de las ONGs que se dedican exclusivamente a presionar al Estado Dominicano o denunciarlo o acusarlo en foros extranjeros por no admitir una desbordada migración haitiana. Esa es la realidad. Ese señor, él es el director del Centro del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad UNIBE. Él fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con una posición muy clara en contra de la República Dominicana con respecto al tema haitiano. Y él es el fundador, atención, de una cosa que se llama Observatorio de Migrantes del Caribe, conocido por sus siglas, OPMICA. Esa página que yo le pedí al control que me ubicara,
es la página oficial de internet de DOCMICA. Entonces, cuando usted va en las pestañas y ubica la función que dice quiénes somos, ahí dice quién financia eso. Yo quiero que sombree una partecita, vamos a ver, ¿verdad? Ponerme los lentes. Dice, ahí donde tú tienes el PRON, ahí mismo, sombre ahí para que los televidentes vean. Dice, ¿cómo está eso? Diversificado el financiamiento. Muy bien, amplíalo, excelente. Fuentes diversificadas de financiamiento junto con los donantes de mayor peso, que en la actualidad son la Unión Europea. Miren ahí. Pero sigue más adelante. Naciones Unidas, más adelante, OIM, ONU, Mujeres, la Cooperación Internacional de España. Pero atención, déjalo ahí. Bueno, llega hasta el Departamento de Estado. Menciona ahí en el mediecito Open Society Justice Initiative, OSI, ICF International / Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y un fondo que depende de quién, del Departamento de Estado. El que fundó eso es el distinguido sociólogo. Esas son las fuentes de financiamiento. Fuentes diversificadas de financiamiento junto con los donantes de mayor peso, que en la actualidad son Unión Europea, American Jewish World Service y ayuda de la Iglesia Noruega, Ministerio de Asuntos Extranjeros de Noruega. También se ha beneficiado de fondos del Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ONU Mujeres, la Cooperación Internacional de España, miembros del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo el ACNUR, UNICEF y UNESCO, Open Society Justice Initiative, ICF Internacional, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Fondo Julia Taft del Departamento de Estado del Gobierno norteamericano. Además, el señor Lozano es miembro fundador de una cosa que se llamó Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Eso fue una cosa que se creó luego de la sentencia 168.13 y que hace mancuernas con el movimiento de quién, con el movimiento reconocido de la señora quién, de la señora Ana Belique, la que de boca de Camilo Egaña, mírenlos ahí, es una de esas actividades en la que múltiples actividades de colaboración, en este caso eso fue un evento con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. No nos estamos inventando nada, ustedes nada más tienen que meter en el internet los parámetros apropiados y todo eso sale. Entonces, le estoy enseñando todo esto para que nosotros entendamos de lo que estamos hablando. Ustedes y nosotros, eso nosotros lo damos por descontado, pero por si hay alguien que se quiere llamar engaño y con el mayor respeto, vamos a seguir reseñando los grandes méritos de la trayectoria de ese distinguido funcionario que está por encima de todos los demás, las demás instituciones en materia de manejo migratorio, ¿verdad? En la trayectoria del señor Lozano destaca también un rol muy triste que jugó con una farsa muy vergonzosa que se montó en México con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la gota que terminó de rebosar la copa de aguante del Estado Dominicano, que se había sentado en el banquillo de los acusados, al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución para adscribir el país al reconocimiento de la competencia de ese órgano. Una simple carta sentó al país ahí. Y la Cancillería ni siquiera planteó las excepciones preliminares correspondientes de que no reconocía la competencia, y el país se fue sentando ahí con una cadena larga de sometimientos que venían infinitas. Nos condenaron varios, y bueno, la última fue esa. Ese caso muy vergonzoso que le estoy diciendo fue el último, es el llamado caso Benito Pidé Méndez y otros contra la República Dominicana. ¿De qué trataba ese caso? Ese caso trataba sobre la supuesta deportación colectiva de 27 personas, de las cuales 22 de ellas decían que eran supuestos dominicanos, y entre ellos el testigo estrella, un señor que se hacía llamar William Medina Ferreras, que su nombre real era Winé Jan, un haitiano. Entonces en ese proceso, en representación de las víctimas, defender hasta la acusación contra el Estado Dominicano, ¿quiénes fueron? Bueno, declararon una socióloga, una antropóloga, Taira Vargas,
unos abogados, algunos muy conocidos, Cristóbal Rodríguez y Carlos Quesada. Claro, el señor Rodríguez. Y la psicóloga Rosa del Rosario. Y todo eso fue acompañado de un peritaje. ¿Quién es que hizo el peritaje? La señora Bridget Wooding. Tenemos unas imágenes para que ustedes vean quién es esa señora que hizo el peritaje y amplíalas. Esa señora Bridget Wooding, ¿de quién es? Ella, la directora del, bueno, ahí está en inglés, pero ese es el observatorio que es del señor Lozano, es la empleada de él, con el mayor respeto. Es decir, es OPMICA, es algo que crea y funda Wilfredo Lozano. ¿Quién va a hacer el peritaje que certifica, que califica los agravios, las grandes violaciones de los derechos humanos? Es esa señora Wooding, que es la directora de los MICA, pues es la que va allá. Entonces tenemos algunas otras imágenes por ahí. Esa entidad, ya vimos cómo fue financiada desde el extranjero con fondos de gobiernos y de entidades, entre las cuales se encuentra, como les mencioné, Open Society. ¿De quién es Open Society? De George Soros. Esa es la señora y el señor Lozano. OPMICA, con el mayor respeto, muchos méritos, muy preparada. Impresionante, los currículos de esos dos ilustres académicos, impresionante. La acusación contra el país decía, y voy a leer literalmente: todas las víctimas del caso, tanto nacionales de República Dominicana como haitianos, fueron deportadas arbitrariamente en el marco de una política migratoria que operaba de facto y que se basaba no en criterios objetivos, sino exclusivamente en el perfil racial de las personas. Los deportamos no porque eran extranjeros, sino porque son negros. Eso es la base de la acusación. Y al comparecer ante la corte, ese haitiano que se hacía pasar por dominicano, Winnet Yang, con un marcado acento haitiano, hablaba con mucha dificultad el español. Entonces él adujo en su declaración que él fue detenido en Oviedo por personal del ejército y expulsado hacia Haití, luego que le acusaron de ser haitiano, lo que le causó un grave perjuicio que dura hasta el momento de la acusación. William, su supuesto nombre, al momento de ser detenido dijo que carecía de documentos. Él dijo que era el menor de 9 hermanos, que todos eran dominicanos, y aunque cuando le preguntaron los nombres, eso es la señora Wooding, él no pudo identificar ninguno de ellos por su nombre. Decía Cocoa, Chocolate, no sabía el nombre de sus hermanos, de sus 9. Simplemente le dijo apodos. Él dijo que no conoció nunca a su abuelo ni a su abuela. En esta foto está Lozano con la directora saliente, quien él sustituye, que tengo también unas anécdotas por ahí. Él tampoco supo explicar, Winnet Yang, cómo tuvo el pasaporte para ir a México. Bueno, si usted dice que no tiene documento, ¿cómo usted llegó aquí? Entre otras cosas, admitió que nunca expuso su caso a ninguna autoridad y que lo hizo, sin embargo, por esa entidad, ese buen mozo. Entonces vamos a ponerlo con el audio, unos escasos minutos para que se oiga. Adelante. ¿Lugar y tu fecha de nacimiento? Sí, yo nací en el 66, al 1966. Nací en Barahona. Ok. ¿Puedes decirnos quiénes eran tus padres? ¿Cuál es el nombre de tus padres? Mi papá es Averaldo Berinas, mi mamá es Consuelo Ferreira. ¿Y ellos dónde nacieron? Mi papá nació de Cabral de Barahona y mi mamá nació en Vila Jaragua. Ok. ¿Tienes hermanos? Yo sí tengo hermanos y ellos también, pero hace mucho tiempo que no me he encontrado porque digo, somos individuales distintos. ¿Y ellos dónde nacieron? Ellos nacieron en Dominicano. ¿Y cómo se llaman? Los hermanos, Sí. los hermanos míos. Sí. Yo tengo, se llama Argentina Ferreira, Chocolate, Cocoa, Luisito y... ¿Tú tienes documentos dominicanos? Yo sí,
soy dominicano, tengo que tener documentos dominicanos, señor, escúchame. Si soy dominicano, tengo que tener documentos dominicanos, pero el haitiano sí tiene documentos haitianos, pero para ser yo dominicano, tengo mi casa yo mismo personalmente. Aquí veo que sus hermanos son Javier, Carlos, Mario, Oscar, Argentina, Caudelia, Chabela, Yaribe, Luis Portino, Francisco y Socorro. Estos 3 últimos ya fallecidos. Ese señor que tenemos allá, dice ser su hermano. ¿Y pusieron a Lourdes? ¿Usted lo conoce? No, nunca lo vi. Lourdes, le falta una. Lourdes, que está muerta también. Lourdes fallecida también. Sí. Lourdes Medina también. El señor William, ese que tenemos allá, dice ser su hermano. ¿Usted lo reconoce? No, nunca en mi vida lo vi. Tengo 58 años. Y nunca he existido esa persona. ¿Usted tiene conocimiento si sus padres declararon a otros señores, tuvo otros hijos fuera del matrimonio de su madre? ¿Nunca lo había visto? No, nunca en mi vida eso. Ni es de ningún familiar, nada que tenga que ver con ustedes. No, nunca. ¿Y usted, señor? A menos de que no sean los mentados que se presionaron ahí, no lo conocen. ¿Fallecieron cuántos? Bueno, falleció Portino, Socorro, Lourdes, Fran. Hay 4 fallecidos. 4 fallecidos. ¿Y cuáles quedan, sobreviven todavía? Sobrevive Carlos, Mario, Oscar, Yaribe, Caudelia, Chabela, Javier, Luis y Argentina, que soy yo. Y usted, Argentina. Señora Argentina, y el señor William, que dice ser hijo de su padre y de su madre, quiere decir hermano suyo de padre y madre. Eso es lo que yo no sé. ¿El por dónde es mi hermano? ¿Por qué? ¿Y el por qué? Explíquese. No, es que yo no sé si por qué es ser mi hermano. ¿Usted reconoce que es su hermano? Yo lo conozco a él personal, pero no sabía que era mi hermano. ¿Personal de dónde usted lo Yo lo he visto, pero no sé que es mi hermano. ¿Usted lo ha visto dónde? Yo lo vi por a él en Oviedo, ve, después en Pedernales, luego a Zapito. ¿Y el nombre por el cual usted lo reconoce? Porque usted dice que lo conoce de vista, no que es hermano suyo, no es hijo de su padre ni de su madre, que yo lo según usted me explica. No. ¿Con qué nombre usted lo conoce? Por Winé. Winé. Sí. La nacionalidad. Haitiano. De nacionalidad haitiana. Sí. Y usted me dice que vive en Azapito. Azapito es una comunidad haitiana. Un barrio de... Bien, es suficiente. Eso está en el internet. El señor Lozano, eso lo presentaron en la corte, toda esa evidencia, y condenaron al país. Y el Tribunal Constitucional entonces terminó resolviendo el problema, fallando una acción en declaratoria de inconstitucionalidad del Tribunal de Reconocimiento de esa vagabundería que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una vagabundería. Bien, el señor Lozano sustituyó a la señora Florinda Rojas. Colócame la foto para que los veamos los dos uno al lado de otro, que era la anterior directora del Instituto Nacional de Migración. Ellos tenían o tienen un estrecho vínculo, tanto así que muchos asumen a la señora Rojas como una protegida del señor Lozano, ambos también con unos currículum impresionantes. Se decía, eso era un rumor, que él había recomendado su designación. Pero ¿hay evidencia de esa colaboración estrecha? Pues claro que sí. A ver, siendo directora del instituto, es decir, la posición que ahora le pasa a él, él hizo ese estudio por encargo del Instituto Nacional de Migración. Se llama Perfil Migratorio de la República Dominicana. Ese libro se publica en el 2017. Fue hecho para el Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional para las Migraciones. Pero ¿quién lo financió? ¿Quién puso el dinero? Pues la Oficina de Población, Refugio y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Ese estudio, que esa es la portada y está en el internet, usted lo puede descargar gratuito. Ese estudio es una vergüenza. ¿Por qué? Porque fue hecho con una finalidad malsana, exclusivamente con la intención de minimizar la percepción de la presencia extranjera en el país. ¿Y por qué? Porque eso es una especie de respuesta a toda esa propaganda ideológica, pseudocientífica,
para desconocer la demanda popular que exige a las autoridades dominicanas poner mayor control fronterizo y la ejecución de la ley de migración. En ese documento se plantea que por cada haitiano que entra a la República Dominicana, 3 dominicanos salen, es decir que aquí no hay mucha gente porque los dominicanos están yendo de su país, así que además son muy pocos, son más los dominicanos que se van que los haitianos que entran, trata de minimizar eso. Entonces, ¿cómo él llega a esas conclusiones en ese estudio? Bueno, pues las cifras que él utiliza para ese estudio, que le encarga Florinda, se utilizan las de esa otra publicación, póngamela de nuevo, son la encuesta nacional de inmigrantes, que 5 años atrás, o sea en el 2017, 5 años atrás, ustedes van, ¿quién financia el otro estudio? Unión Europea, Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿y quién figura como integrante del Consejo Consultivo? Amplíamelo por favor, que está sombreado en azul. ¿Quién está en el Consejo Consultivo de esa encuesta? Mírenlo ahí. Wilfredo Lozano. Es decir, que él es parte del equipo que ha sido contratado para esa encuesta. Pero dijimos que en la entrevista que él del martes, él dice que el Tribunal Constitucional ha utilizado unos datos incorrectos. Lo de esa encuesta que él hizo. Entonces, obviamente, sin entrar en demasiados análisis, porque hay una falta de tiempo, el señor... obviamente que las conclusiones son disparatadas. Usted no puede decir, si usted utiliza las proyecciones en las que ellos se basan, en República Dominicana cuenta con más de 2,5 millones en el 2017 de dominicanos en el extranjero, pero recordemos que los dominicanos se cedulan y en los empadronados no hay tantos dominicanos en el extranjero. O sea que esos números no dan de ninguna forma, no dan de ninguna manera, pero eso fue lo que se utilizó. Hubo unas declaraciones del presidente de Sebastián, no hay tiempo para que analicemos eso. En reacción a eso, Wilson Gómez denunciando esto, y el ministro administrativo de la presidencia, el señor Gómez, pues dijo que hay con mucha preocupación, a nombre de que vientos están soplando desde algunos litorales nacionales que tradicionalmente sirven a los intereses de las instituciones extranjeras que conspiran contra la soberanía. Y el señor Paliza dio unas declaraciones que están en YouTube muy elegantes, que dijo no, y fue la misma dirección de la posición del presidente. La verdad es que si uno ve las declaraciones, la mesura y el tono para referirse a las preocupaciones de los nacionalistas y lo compara por ejemplo con la declaración del señor Marchena del gobierno anterior, hay una gran diferencia. Otra noticia que no nos da tiempo de comentar fueron la expulsión que hizo el alcalde de Santiago de una aglomeración de adolescentes y de niños que estaban en un parque público jugando dados, juegos de azar, y que merecen todo nuestro apoyo, bien hecho. Él dijo, pero el que está ilegal lo que hay que deportarlo. Así que esta semana, ese es el momento en el que estaban jugando dados. Es jugando dados que están, y apostando. Todos estos defensores de los derechos de la niñez, ¿por qué no estaban ahí? Porque él estaba haciendo el trabajo que debían hacer esos organismos. Y hay gente que critica eso. No, es que era porque, en estos tiempos de pandemia, eso es porque son haitianos y negros. Eso es racismo. Bueno, no hay tiempo para más. Vamos a despedir el espacio agradeciendo a ustedes la fidelidad de su sintonía e invitándolos a ustedes a que el próximo lunes estén con doña Consuelo Despradel. Y mientras tanto, vamos a desearlos a ustedes que tengan un muy feliz fin de semana. Muchas gracias.